En el silencio de los siglos, una voz rompió la oscuridad. Esta no es solo una historia de reyes y profetas, sino del corazón humano ante el llamado de Dios. Acompáñanos en un viaje por las páginas más poderosas de la historia bíblica. Del silencio al trono. Cuando Dios rompe el silencio. En una época en la que la voz de Dios era rara y las visiones escasas, un niño llamado Samuel crece en el tabernáculo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Israel vive una decadencia espiritual, y el pueblo necesita dirección. Una noche, en medio del silencio, Dios habla. No a un rey, ni a un sacerdote experimentado, sino a un niño. Samuel escucha su nombre, y aunque no lo comprende al principio, con la ayuda de Elí, aprende a responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así comienza el llamado de un profeta que marcará el destino de toda una nación. El último juez de Israel. Samuel crece y se convierte en el último juez de Israel. A diferencia de los anteriores, no solo lidera militarmente, sino espiritualmente. Llama al arrepentimiento, guía al pueblo en la batalla contra los filisteos, y devuelve al arca de Dios su importancia. Sin embargo, el pueblo, cansado de la inestabilidad y deseoso de parecerse a las naciones vecinas, clama por un rey. Samuel, herido por la petición, ora al Señor, quien le revela una verdad profunda: no te han rechazado a ti, sino a mí como su rey. Saúl, el rey que el pueblo quería. Dios concede al pueblo su deseo. Saúl, un joven alto y apuesto, es ungido como el primer rey de Israel. Tiene todas las cualidades externas que el pueblo valora, pero pronto queda claro que su corazón no está alineado con la obediencia. Aunque comienza con humildad, su ambición y temor al hombre lo llevan a desobedecer los mandatos de Dios. Su reinado está marcado por momentos de victoria seguidos de graves caídas espirituales. La ruptura entre Dios y Saúl. La desobediencia de Saúl se vuelve intolerable. No espera al profeta para el sacrificio, y luego desobedece la orden directa de destruir completamente a los amalecitas. Samuel, en nombre de Dios, le declara: porque desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado como rey. Aunque Saúl sigue en el trono, Dios ha comenzado a buscar a otro, un hombre conforme a su corazón. El llamado de David, un pastor para el corazón de Dios. En silencio y sin que el rey lo sepa, Samuel es enviado a la casa de Isaí en Belén. Allí, en medio de 7 hermanos mayores, el más joven y aparentemente insignificante, David, es ungido. Pastor de ovejas, músico y valiente, David representa lo opuesto a Saúl. Un corazón dispuesto a obedecer. Aunque el mundo no lo ve aún como rey, Dios ya lo ha escogido. La tensión entre el ungido y el rechazado. David entra en la corte de Saúl como músico, y luego como guerrero tras vencer a Goliat. Su fama crece y el favor de Dios es evidente. Saúl, celoso y temeroso, lo persigue. Se inicia una persecución larga y dolorosa. Pero David, aunque tiene oportunidades de eliminar a Saúl, se niega a tocar al ungido del Señor, mostrando su reverencia por Dios y su paciencia en esperar el tiempo correcto. Un trono ganado con humildad. La historia de David no comienza en un trono, sino en cuevas, desiertos y exilios. Su reinado nace desde la fe, no desde la fuerza. Cuando Saúl muere, David no se alegra, llora. Reconoce la soberanía de Dios en cada paso,
Y cuando finalmente es coronado rey, lo hace como un siervo que conoce el dolor, la espera y la promesa cumplida. David, rey de un reino dividido. Tras la muerte de Saúl, David no toma el trono por la fuerza. Primero es ungido rey de Judá en Hebrón. Mientras tanto, la casa de Saúl retiene el control del resto de Israel. Durante 7 años, el reino está dividido, pero David actúa con sabiduría, paciencia y justicia, ganándose lentamente el favor del pueblo. Finalmente, todas las tribus lo reconocen como su rey. La unificación no fue instantánea, sino fruto de la fe, el respeto y la guía de Dios. Jerusalén, ciudad del Rey y de Dios. David conquista Jerusalén y la establece como la capital política y espiritual de Israel. Trae el arca del pacto con gran reverencia y gozo, sabiendo que más que una victoria militar, es una afirmación de que Dios habita en medio de su pueblo. Danza con libertad, sin importarle la opinión de los hombres, porque entiende que su verdadero rey es el Señor. El pacto eterno. David desea construir una casa para Dios, pero el Señor le responde con una promesa mayor: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Dios establece un pacto con David, prometiendo que de su descendencia nacerá el Rey eterno. Este momento es uno de los más significativos de toda la Biblia. La línea que llevará hasta Jesús ha sido confirmada. El pecado y la caída del hombre según el corazón de Dios. En el apogeo de su reinado, David comete un pecado devastador. Ve a Betsabé, la toma para sí y ordena la muerte de su esposo, Urías. El profeta Natán lo confronta con valentía. David no justifica su error ni culpa a otros. Se humilla, se arrepiente profundamente y escribe el Salmo 51, una oración de quebranto. Aunque Dios lo perdona, las consecuencias marcarán su vida y su familia. La espada nunca se apartará de tu casa. Como Dios lo advirtió, la violencia entra en la familia de David. Su hijo Amnón abusa de su hermana Tamar. Absalón mata a Amnón, y luego se rebela contra su propio padre. David huye de Jerusalén, humillado y quebrantado. Aún así, no deja de confiar en Dios. Su reinado está envuelto en dolor, pero también en una fe perseverante. El corazón que siempre vuelve a Dios. A pesar de las tragedias familiares, la rebelión de Absalón y las pérdidas personales, David siempre vuelve a Dios. Nunca abandona su fe. Su vida está marcada por la adoración, la dependencia y el arrepentimiento. En su vejez, aún compone salmos, ora por su pueblo y prepara con amor todo lo necesario para que su hijo Salomón construya el templo. El hijo de la promesa y la paz. Tras una vida marcada por guerras, traiciones, victorias y lágrimas, David se prepara para entregar su trono. Pero no lo hace en medio del caos, sino con la esperanza firme en el futuro. El hijo que nació de un amor redimido por la gracia, Salomón, sería el heredero. No fue el mayor, ni el más fuerte, pero sí el escogido por Dios. David lo instruye como un padre que sabe que sus días se acaban, y le transmite el secreto más grande de su reinado: si caminas con Dios, nada te faltará. Le entrega no solo el cetro, sino también los planos del templo, la visión que él no pudo cumplir, pero que su hijo, nacido en paz, levantaría para glorificar al Señor. El reino de la sabiduría y la gloria. Salomón comienza su reinado con humildad, y su primer acto no es político, sino espiritual.
ofrenda 1000 sacrificios en Gabaón, y allí, en la quietud de la noche, Dios le habla. Le ofrece todo, pero él solo pide sabiduría. Ese momento lo transforma todo. Salomón recibe entendimiento, justicia, discernimiento, y mucho más. Israel florece. La paz reina en sus fronteras. El oro abunda. Los sabios de la tierra vienen a oír su voz. Y lo más grande. Salomón levanta el templo del Dios vivo, un lugar de adoración que se convierte en el corazón de la nación. En su oración de dedicación, el joven rey no presume poder, sino que se inclina con reverencia. Morará Dios verdaderamente sobre la tierra. El crepúsculo de un corazón dividido. Pero los años traen consigo no solo gloria, sino también peligro. Salomón, el sabio, comienza a acumular esposas extranjeras. Y con ellas, llegan sus dioses. El templo del Señor sigue en pie, pero también se levantan altares paganos en las colinas de Jerusalén. El corazón de Salomón, que una vez estuvo completamente entregado, se fragmenta. Dios le había advertido. 2 veces se le apareció. Pero el rey prefiere complacer a sus esposas antes que honrar al Dios de su padre. El juicio no se hace esperar. El reino no se romperá en sus días, por amor a David, pero será dividido bajo su hijo. Lo que empezó como un legado glorioso, termina en advertencia. Incluso el más sabio puede caer si olvida al Señor. El reino roto, Roboam y la herencia dividida. A la muerte de Salomón, el esplendor del reino aún brilla, pero solo en la superficie. Roboam, su hijo, hereda no solo el trono, sino también las tensiones ocultas de un pueblo cansado de impuestos y trabajos forzados. Las 12 tribus se reúnen. Le piden clemencia. Le suplican alivio. Los ancianos le aconsejan sabiduría. Si hoy sirves al pueblo, ellos te servirán para siempre. Pero los jóvenes lo empujan al orgullo. Hazte temer. Roboam elige la arrogancia. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre, responde. Y con esas palabras, el reino se parte. 10 tribus se rebelan. El norte se separa, dando nacimiento al reino de Israel, con Jeroboam como su rey. Solo Judá y Benjamín permanecen fieles a la casa de David. La unidad se rompe. La gloria se desvanece. Y comienza una nueva era, una de división, idolatría y advertencias proféticas. Altares en Betel. El engaño del reino del norte. Jeroboam, ahora rey del norte, teme que su pueblo regrese al templo en Jerusalén. ¿Y si sus corazones vuelven también a la casa de David? Entonces construye 2 becerros de oro, uno en Betel, otro en Dan, y dice, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Un eco del antiguo pecado vuelve a levantarse. Designa sacerdotes que no son levitas, establece fiestas que no son del Señor, y altera el culto según su conveniencia. El nuevo reino nace ya corrompido, alejado de la voluntad divina. En medio de todo esto, un profeta anónimo es enviado por Dios a Betel para advertir. El altar se quebrará y un descendiente de David, Josías, vendrá para purificarlo. Pero el pueblo no escucha. El silencio del cielo comienza a resonar con la voz de los profetas. Porque cuando el rey deja de oír a Dios, él levanta voces desde los márgenes. 2 reinos, un solo Dios. El inicio de los profetas. Mientras Israel y Judá caminan por caminos opuestos,
Dios no se aparta. En el norte, Él levanta profetas con palabras de fuego. En el sur, deja un remanente fiel. Elías se acerca en el horizonte. Amós y Oseas preparan sus advertencias. Isaías y Miqueas comienzan a ver visiones. Los reyes cambian, pero el corazón de Dios permanece firme. Él no olvida su promesa a David. Aun en medio de la idolatría, la división y el pecado, hay una línea invisible que sostiene la historia. Una línea que un día conducirá a un Rey eterno, nacido en Belén, Jesús. Reflexión final. Esta es una historia de gloria y ruina, de sabiduría y necedad, de corazones fieles y corazones endurecidos. Pero, sobre todo, es una historia de gracia persistente. Aun cuando el pueblo se divide, Dios permanece indivisible. Aun cuando los reyes fallan, Dios sigue reinando. Y cuando parece que todo está perdido, cuando los altares verdaderos son reemplazados por ídolos, y la herencia de David se tambalea, Dios sigue escribiendo su historia, preparando el camino para un reino que nunca será dividido y para un rey que nunca fallará.